Hola, sean bienvenidos a mi canal y esta vez voy a hablar de 5 cosas que amo. Ok, en realidad es un poco extraño hacer este video. Sé que existe una especie de reto que muchos creadores de contenido de YouTube han hecho, que es el de 50 cosas sobre mí y cosas así, pero pensé que 50 cosas sobre mí sería como que demasiado tedioso en este momento y no sé si podría pensar en tantas cosas sobre mí. Entonces decidí solamente nombrar 5 cosas que amo específicamente, no solamente cosas sobre mí, sino cosas que amo en realidad. Debo confesar que no suelo pensar en las cosas que amo. Es algo triste eso porque normalmente pienso en las cosas que odio o que me disgustan. Debo cambiar esa mentalidad. Creo que esa mentalidad no es para nada sana. Si pudiese decir 5 cosas que amo, definitivamente no quiero nombrar a personas. No voy a incluir a personas en mi top. Solamente voy a nombrar cosas. Nada que afecte mi relación con nadie. Podría decir que amo totalmente el cine. Amo ver películas, pero también amo crear películas, que no he creado ninguna película en realidad, pero me gustaría en algún momento de mi vida crear una película, quizás empezar desde pequeño, que ya incluso me he puesto un poco de trabas. No sé qué me gusta específico del cine, no sé si es su estética, no sé si es la música, porque no es cualquier película, sino que hay ciertas películas que me atraen. Es decir, puedo decir que estoy teniendo la conversación más entretenida de la vida sin decir una sola palabra. Independientemente, creo que la experiencia es divertida. Incluso verlo en tu casa, ver películas en tu casa, creo que sería más que nada ver películas. Ok, creo que voy por buen camino. Vamos por una siguiente cosa. Otra de las cosas que podría mencionar es quizás la cultura japonesa. En un principio pensaba que simplemente me gustaba la cultura oriental, que puede que sí, porque me atraen muchas cosas de la cultura china, pero específicamente creo que la cultura japonesa tiene algo especial en mí. También puede ser por mi afición por el anime y por las series y películas japonesas. Es como la cercanía que se ha tenido a través de los medios que te generan, porque obviamente yo no conozco el país. ¿Qué más quisiera yo? Me encantaría conocer el país, me encantaría poder conocer la cultura, y creo que por eso estoy constantemente empapándome de la cultura y de lo que yo pueda ver, aunque sea a través de los medios populares. Hay una particularidad en la cultura japonesa que también tiene mucho más avance en cuanto a lo tecnológico, que eso es también bastante admirable, y creo que hace la mezcla, el equilibrio entre lo tradicional con lo moderno y contrastante de la actualidad, que me parece genial, y por eso creo que yo demuestro tanto en mi interés por el cyberpunk a través de mis cuentas de Instagram. Por si me siguen en Instagram, me pueden seguir @simeruca. Hay otra cosa que me ha hecho pensar mucho desde que simplemente la consideré como una opción, y fue que más allá del cine, me gusta muchísimo Disney como estudio de animación. Disney, el gran emporio norteamericano. El pensar que me gusta demasiado Disney me hace sentir un poco víctima del consumismo masivo, y pensar un poco en la simpleza norteamericana que ha invadido tanto al mundo. Pero no hay duda de que Disney es magia, es diversión. Inevitablemente, si lo tuviste presente en tu infancia, siempre va a estar como presente en tu vida, porque ellos logran renovarse cada año, hacen nuevas películas, prueban nuevas técnicas, la banda sonora es impecable, entonces tiene mucho de dónde agarrarse para poder invadir tu vida y hacer que jamás los olvides. Siempre van a ser parte de tu vida. También en parte logran hacer que en sus historias como que todas las culturas se sientan identificadas, todas las partes. Creo que les falta un poco más para llegar a la plenitud. También han avanzado bastante en cuanto a las películas que se siguen en los principios de los estudios.
han avanzado bastante, han abierto muchísimo más la mente y creo que ha sido bastante evidente. Creo que todo es poco a poco, pero dentro de poco quizás podamos ver, no sé, cosas un poco más progresistas. Ya dije 3, qué genial, no puede ser. Estoy avanzando, no pensé que podía pensar en cosas que me gustaran. había considerado hablar de la comida, pero no sé, o sea, yo no amo la comida. Las personas que me conocen quizás piensen que sí, yo amo la comida, pero en realidad no. Quizás me gustan demasiado los dulces, pero no hay nada sano en mi adicción a los dulces, así que no es algo que amo, es simplemente algo de lo que soy adicta. No lo incluiré en la lista. Hay una cosa que me gusta mucho y quizás me avergüence un poco admitir que me gusta, pero me gusta demasiado, me gusta el performance. Presentarme ante un público y hacer algo que pueda ser entretenido y que pueda llamar la atención de alguna manera, pero de una manera sana y correcta. Presentarme ante un público me gusta mucho y me gustaría poder hacerlo más y poder hacerlo mejor, porque se supone que la idea de presentarte ante un público es ser útil, haberles servido a una audiencia que se interesara en un objetivo en específico por el que fueron a verte. Quizás cuesta un poco poder mostrarte ante un público, sobre todo cuando, no sé, quieres atraer una cierta atención, pero al mismo tiempo tienes como miedos y pienses, ¿de verdad puedo mostrar mis talentos? ¿O qué pasa si no tengo ningún talento? O no sé, quizás la gente piense que es por ego o porque de verdad hay algo de pasión reflejado en esto que estoy haciendo. No sé, pues quizás sí hay un poco de cada uno. El mundo no deja de tener un poco de todas estas cosas y creo que todo el mundo necesita entretenimiento, así que al diablo los prejuicios. ¿Cómo terminé pensando en miedos cuando yo estaba pensando en las cosas que me gustan? O sea, tengo un pequeño problema al respecto. Quisiera decir una última cosa que amo. Como ya dije, yo no pienso nombrar personas. No voy a nombrar personas esta vez, por lo menos. Si pudiera nombrar una última cosa que amo, tampoco estoy nombrando animales, que quiero destacar eso. Amo el silencio. Me encanta la soledad. Bueno, quizás también le tenga un poco de miedo a ella, pero es difícil pensar que le pueda tener miedo cuando realmente la disfruto. Pero quizás le tengo un poco de miedo porque cuando tú piensas como a largo plazo o a futuro, quizás es porque al llevarlo al extremo, vivir en un mundo de aislamiento es insoportable, sería insoportable y no lo puedo ver en este momento. Puede ser posible eso. Y quizás por eso le temamos, yo hablando en general, le podamos tener algo de miedo a la soledad. Pero por ahora creo que es también sano pensar en que estar en soledad en uno que otro momento es agradable y bastante purificador para el alma. Esto no tiene nada que ver con escritura, esto no tiene nada que ver con dibujo, esto tiene que ver quizás con existencialismo, pero dentro de mi cabeza todo tiene sentido. ¿Qué piensan ustedes? Ustedes tienen 5 cosas que aman y que les puedan ver de una manera que involucre toda la realidad de su vida. Pueden dejarlo en los comentarios, me encantaría leer sus opiniones al respecto. Y este ha sido el video del día de hoy, ha sido hiper mega largo y no pienso alargarlo nada más. Así que nos vemos en un próximo video. See you later. Bye.